Cada gran área de actividad tiene un conjunto de variables que, combinadas entre sí, definen lo que es posible en ese ámbito. Si preguntamos a profesionales de la arquitectura, probablemente nos digan que trabajan con volumen, estructura, superficie y material. De cómo combinasen esas, resultarían otras como luz, estética, sostenibilidad o distribución, pero son las primeras 4 las que determinan mucho de las siguientes. Si hablamos con ingenieros, probablemente pasase parecido. Nos hablarían de masa, de potencia, de trabajo, energía y lo que ellos denominan máquina. A partir de ahí, todos son derivaciones y combinaciones de esos conceptos. En diseño de interacción, diseño de lo digital, nos ocurre parecido. Tenemos un conjunto de variables que, combinadas, determinan aquello que vamos a poder diseñar. En este capítulo vamos a hablar de ello. Será un capítulo seminal, es decir, con las semillas de lo que poco a poco se irá desplegando a lo largo de todo este programa. Antes de entrar en materia, quizá nos venga bien ponernos de acuerdo en qué es el diseño de interacción, diseño digital, diseño de experiencia de usuario o como queramos llamarlo. No hace falta que saquemos una definición absoluta, pero sí que acordemos unos mínimos que nos ayuden a entender todo lo que vamos a ver en este capítulo. Vamos a intentarlo. El diseño de interacción es la rama del diseño que se encarga de definir maneras de relacionarlos con la tecnología. Bueno, es una definición muy amplia, bonita, pero algo vaga. Vamos a ver si podemos ajustarla más. El diseño de interacción es la rama del diseño que se encarga de proyectar artefactos que median entre las personas y la tecnología. Vamos afinándolo. Fíjate, ya hablamos de lo que vamos a diseñar, artefactos. Y hemos dicho artefactos por buscar un nombre que pueda englobar todo tipo de cosas interactivas y artificiales. Un altavoz inteligente, un reloj inteligente o una Smart TV. O mejor dicho, las funciones de un altavoz inteligente, la interfaz de un reloj inteligente y las aplicaciones de una Smart TV. Ojo a este matiz, no hablamos del dispositivo, sino de la interfaz del dispositivo. Vamos a ver si podemos mejorar la definición teniendo eso en cuenta. El diseño de interacción es la rama del diseño que se encarga de proyectar la forma en que las personas se relacionan con dispositivos tecnológicos mediante códigos, lenguajes y acciones para dar respuesta a necesidades concretas. Fíjate en los matices nuevos. Hemos añadido dispositivos para aclarar que el rol del diseño aquí no es diseñar la televisión o el smartwatch, sino la manera en que los usamos. Tampoco es diseñar el altavoz inteligente, sino las formas que tenemos de hablar con su asistente. Alexa, ayuda a dormir al bebé. Eso. Y hemos añadido códigos, lenguajes y acciones, porque de alguna manera tenemos que hacer referencia a todas las formas que tenemos de hablar con la tecnología. Veámosla de nuevo. Es una definición amplia, ¿no crees? Nos serviría para hablar tanto de tecnología del siglo pasado como del presente. Fíjate, podríamos usarla para referirnos al panel de uso del microondas, con sus ruedas, sus botones y sus iconos, al mando a distancia de la tele, con sus crucetas y sus botones, a los aparatos de radio con sus diales, o incluso, siendo más extremos, a los grifos con sus manecillas. Y a la vez también nos vale para hablar de menús, botones, gestos o comandos de voz con los que usamos toda la tecnología moderna. Book a table at Cortino Restaurant. Sure. And the assistant is always there. En la última versión se hace referencia a algo que aún no hemos desarrollado: necesidades concretas. Es decir, todos esos códigos existen para que la tecnología resuelva por nosotros un encargo, una función, una tarea específica. El diseño existe porque existe la necesidad, la tarea, la cosa que queremos resolver. Toma una foto, escribe esto, manda el mensaje, aplaude, pon una canción, pausa una canción, dime qué tiempo hace, dime cómo he dormido, llama, encarga comida, pídeme un coche, dame dinero, ponme una película, no contestes, manda dinero, ¿cuánto dinero me queda? Llévame a casa, enséñame esa calle, publica esto, compra esto, cuéntame esto otro, dile que la quiero. La tarea es lo que da sentido al diseño.
Resolverla de la mejor manera es nuestro objetivo último. Por eso vamos a ponerla en el centro. Decíamos al principio que cada gran área de actividad tiene un conjunto de variables que, combinadas entre sí, definen lo que es posible, o sea, la manera en que resolvemos la tarea. ¿Lo recuerdas? Pues bien, ¿cuáles son las variables de nuestra variante del diseño? Ya hemos mencionado dos, el dispositivo y la interfaz. El dispositivo es el aparato, el instrumento material y tangible, lo tecnológico, por entendernos. Puede ser una tableta, un teléfono móvil, un coche, un reloj inteligente, un cajero automático o una Thermomix, por decir algunas. Y la interfaz es la manera en que hablamos con ese dispositivo. Es el idioma que usa, o sea, lo que dijimos antes, los códigos, lenguajes y acciones que nos permiten comunicarnos con el dispositivo para resolver esa tarea que queremos resolver. No caigas en la tentación de pensar que la interfaz es siempre gráfica. Las pantallas son omnipresentes hoy, sí, pero poco a poco vamos incorporando otras interfaces como las de voz e incluso gestuales. En el pasado lo común era usar botones y palancas. Puede parecer que esos lenguajes están obsoletos, pero en ciertas situaciones, para resolver ciertas tareas, siguen siendo los mejores. Tenemos la tarea, el dispositivo y la interfaz. ¿Y ya hemos terminado? ¿Hay más variables? Fíjate, nos queda una en nuestra definición: las personas. A nuestro ámbito del diseño se le llama también interacción persona-ordenador, HCI en inglés. Esto es porque no se encarga de cómo las máquinas hablan con otras máquinas, sino de máquinas que se relacionan con personas. El diseño sin personas es ingeniería. Por tanto, añadimos personas a la ecuación. Y igual que hay muchos tipos de dispositivos y de interfaces, también hay tipos de personas. Luego entraremos en esto con más detalle. Antes, un apunte, o mejor dicho, una pregunta. ¿Eres tú la misma persona a las 9 de la mañana y a las 9 de la noche? ¿Piensas igual? ¿Te comportas igual? ¿Eres igual de inteligente y ágil? Y otra pregunta más. ¿Eres la misma persona cuando estás en el trabajo, cuando estás con tus padres o cuando sales de noche con tus amigos? Claro que no. Somos personas diferentes en función de nuestro contexto. El contexto determina muchas cosas en diseño. Para nosotros, el contexto es el conjunto de condiciones en las que se va a ejecutar la tarea. Por eso necesitamos conocerlo. Usuario, contexto, dispositivo e interfaz. Esas son nuestras 4 variables. La tarea no se resolverá igual si usamos uno u otro dispositivo. La tarea no se resolverá igual si nos comunicamos con una u otra interfaz. La tarea no se resolverá igual si lo hace una u otra persona. Y por último, la tarea no se resolverá igual si se resuelve en uno u otro contexto. Veámoslo con un ejemplo. Tarea: guiarse por la ciudad para llegar del punto A al punto B. Probablemente imagines un sistema de navegación por GPS como los que hay en el mercado. Piensa en cómo puede cambiar si ese sistema está pensado para el móvil, o el reloj inteligente, o si está pensado para una pantalla integrada en el coche. ¿Sería distinto si fuese para personas que van andando? ¿Y si son ancianos? ¿Y si llevan auriculares? ¿Cambia el diseño si es para turistas o es para gente con prisa? ¿Qué cambiarías si se trata de un sistema para usar en ciudades muy ruidosas? ¿O si es para usar de noche y con poca luz? Usuarios, contexto, dispositivo e interfaz son como incógnitas de una ecuación. A veces sabemos una, a veces 2 o 3. Nuestra labor es entender las que nos vienen dadas para definir las que no. Y cuando todo eso está bien resuelto, si la ecuación es correcta, hemos dado con la mejor solución a la tarea. Hemos diseñado bien. Ya tienes un plano de alto nivel, pero ¿qué pasa? ¿Qué se nos revela si hacemos zoom sobre cada una de esas variables? Vamos a ello. Empecemos por el usuario, por la persona. ¿Qué aspectos de la persona pueden influir en la manera en que pueda resolver esa tarea?
En primer lugar, sus características morfológicas y biológicas, por ejemplo, su peso, su visión, si ve mucho o poco, si sufre alguna forma de daltonismo, sus medidas corporales, su capacidad auditiva y su edad, pues también, porque está muy relacionada con el desarrollo y el deterioro físico y mental. Esto nos lleva al otro gran grupo de aspectos que nos importan de la persona, los cognitivos y de personalidad. De la persona para quien diseñamos debemos tener en cuenta su grado de desarrollo cognitivo. No es lo mismo un anciano que un adulto, que un bebé. Si sufre alguna discapacidad cognitiva, piensa por ejemplo en autismo o dislexia o por ejemplo en Alzheimer, o su propensión a la frustración, el humor o el entusiasmo, por enumerar algunas. Fíjate en la cantidad de aspectos de una persona que influyen en cómo pueden resolver una tarea. Ahora veamos cómo el contexto puede determinar la manera en que se resuelve la tarea. La cantidad de luz, el ruido ambiente, la temperatura o la humedad, si es un espacio interior o exterior, o incluso si la tarea se va a realizar dentro o fuera del agua, en la tierra o flotando en el espacio. Los factores ambientales determinan el contexto. Pero hay otros factores que también definen un contexto, que condicionan cómo las personas actúan en él. El tipo de lugar en el que nos encontramos nos llevará a comportarnos de una u otra forma porque ese comportamiento es el que se espera de nosotros. Imagina estar en una iglesia, en un museo o en el trabajo. O imagina estar en un funeral, en una fiesta o en una conferencia. Nos comportamos de distinta manera en cada uno de esos lugares porque nos marcan reglas, ¿verdad? Y probablemente la misma tarea tenga posibilidades diferentes en función de esos contextos. A esos factores los llamaremos culturales. En definitiva, el contexto ambiental y cultural determina, condiciona la manera de comportarse de una persona y la manera en que esa persona puede resolver una tarea. Fíjate, existe una relación de dependencia aquí. El contexto limita al usuario. Da igual lo bien que escuche a alguien si tiene que resolver la tarea en un lugar ruidoso, o en el que usar el sonido sería imposible, o si está en otro en el que sería inadecuado. Sigamos. Ahora hagamos zoom sobre el dispositivo. Hemos dicho que es el aparato, la cosa material. Lo más frecuente es que ese aparato nos venga dado junto a la tarea que queremos resolver. Movernos de A a B en la ciudad en una tablet. O poner una cuenta atrás en un altavoz inteligente. Cualquier aparato interactivo puede recibir y dar información. La clave es entender bien cómo lo hace. ¿Cuáles son los mecanismos que usa cada dispositivo para relacionarse con el exterior? Pues bien, los hay de dos tipos: mecanismos para recibir información y mecanismos para darla. Veamos los primeros con un ejemplo. ¿Cuántas formas, cuántos mecanismos de recibir información tiene un teléfono móvil? Tiene una pantalla táctil que registra toques y deslizamientos. Tiene una cámara, dos, que le permite ver lo que ocurre delante y detrás del dispositivo. Tiene un sensor de proximidad que le ayuda a saber cuándo está cerca de la cara. Tiene un GPS que le dice dónde se encuentra. Tiene un micrófono para recibir sonido. Tiene un giroscopio para saber su posición en el espacio. ¿Hay más? Claro, tiene algunos botones, tiene lector de huellas dactilares y hasta tiene varias antenas para el Bluetooth, para la Wi-Fi, para las llamadas. A todas esas formas de recibir, de captar información de la persona o información del contexto, las llamaremos inputs. Como te habrás imaginado, el móvil es hoy uno de los dispositivos con más canales de input, de entrada, que existen. Pero hay dispositivos con mecanismos más específicos, con otras maneras de entender qué les decimos o de leer su entorno. Pueden tener detectores de monedas, palancas de muchos tipos, cámaras térmicas, de infrarrojos o de rayos X, pueden tener sensores de polen, de polución, de ruido o de radiación nuclear. La lista es interminable. Ahora que entendemos cómo puede escuchar un dispositivo, veamos cómo puede expresar cosas. No nos fijemos en el lenguaje, sino en los canales para decir algo. Ese mismo móvil
tiene una pantalla capaz de dibujar con millones de colores y diferentes intensidades todo tipo de símbolos, imágenes, letras, pero también tiene un altavoz capaz de reproducir un rango amplio de frecuencias. Y no nos olvidemos de la vibración. ¿Y si ampliamos a otros dispositivos? Luces LED, partes móviles, sonidos más mecánicos, sirenas, timbres, agujas, niveles o sistemas para componer texto. Fíjate cuántas maneras tienen las máquinas de comunicarse. Pero esos mecanismos no sirven para nada si no les asignamos significados, tanto a los inputs como a los outputs. Deslizar el dedo por la pantalla no significa nada hasta que un diseñador o una diseñadora decidió que ese gesto equivaldría a avanzar en una secuencia horizontal de fotos. Ahí tomó una decisión respecto a un input y también respecto a un output, pues la pantalla reacciona mostrando el efecto de esa orden. Ese profesional diseñó la manera de usar un dispositivo para resolver una tarea mediante un elemento de una interfaz. La interfaz es la última parte de nuestro gran esquema. Puede ser visual y táctil, o solo táctil, como las que usan los invidentes. Puede ser acústica, como las que usa un altavoz inteligente, o una combinación de las tres. La interfaz es el conjunto de códigos y significados que asignamos a los inputs y los outputs. Son lenguajes como el verbal, son códigos como los emojis, los iconos o los pictogramas, y son también acciones y eventos, cosas que ocurren en nuestro dispositivo que significan algo. Un pitido que nos avisa de que la comida está lista, una luz verde o roja que nos indica si la persona tiene o no fiebre, una animación que nos confirma una transferencia bancaria. La interfaz es un conjunto de convenciones más o menos conocidas, más o menos sencillas, que relacionan al usuario con el dispositivo para resolver la tarea. ¿Ves cómo se va tejiendo nuestro modelo? Y ojo, a estas alturas igual ya lo has notado. Hay un paralelismo aquí. Hemos dicho que el usuario, la persona, está condicionada y limitada por su contexto, ¿verdad? Pues bien, la interfaz, seguro que ya lo has notado, también está condicionada y limitada, por lo que permita el dispositivo. Cada aparato nos permite y nos limita en la cantidad de códigos y mensajes que podemos emplear. Ahora fíjate de nuevo en el modelo. A este lado de la tarea, en el usuario y el contexto, está la necesidad. Y al otro lado está la solución. En un lado estudiaremos a las personas y las circunstancias en las que quieren resolver una tarea. En el otro tendremos que determinar cómo, mediante el diseño, damos solución a esa necesidad. En este lado, las ciencias sociales y cognitivas nos ayudarán a entender. Las disciplinas más proyectuales, las que proyectan, nos ayudarán a formular, a definir. Saber viajar por esos cuadrantes con curiosidad y humildad, pero también con intención y decisión. Este diagrama, este juego de relaciones te acompañará durante todo el curso. Algunas veces lo mencionaremos, otras no será evidente, pero si prestas atención, verás que todo en el diseño digital, todo en los productos interactivos, encaja en él. Y con él todo puede entenderse.